Canon, oficial y no oficial. Tres términos que constantemente escucharás en la comunidad de Dragon Ball, pero que muy probablemente estén siendo utilizados de manera incorrecta. ¿Por qué te decimos esto? Pues bueno, esto porque últimamente ha habido algunos cerebritos que han visto los videos de historias oficiales no canónicas y han comentado externamente, hasta insultado, diciendo que estas historias no son oficiales y que entramos en contradicción con el título de los videos. Las buenas noticias es que estas personas cortitas de entendimiento no suelen estar mucho comentando en YouTube, sino en páginas externas como Facebook, ya como hemos mencionado. Sin embargo, recientemente en Twitter también se hizo un revuelo. Luego de que le preguntaran a la cuenta oficial de Takao Oyama, el guionista de todas las películas de Dragon Ball Z, si GT era la continuación oficial de Dragon Ball Z, a lo que este le respondió que por supuesto que sí. Y es entonces que mucha gente comenzó a tirar hate diciendo que esto no era cierto y que Super era lo único oficial hecho por Toriyama. Pero obviamente estas personas están confundiendo los términos canon y oficial, como si fuesen la misma cosa, pero no. Y seguramente si ya tienes tiempo aquí en el canal sabrás bien la diferencia. Así que en este video te vamos a explicar todos estos términos a detalle para que se dejen esas discusiones al respecto. ¿Qué es canon? Cuando se dice que algo es canónico es porque se tratan de hechos, personajes o historias creadas directamente por el autor de la obra, y que las consideran como aptas para ser parte del universo original de su obra. En pocas palabras, cuando algo dicen que es canon en Dragon Ball se tratan solo de cosas que Akira Toriyama ha hecho directamente en su manga, o que él ha aprobado e incorporado a la historia oficial de la franquicia. Por ejemplo, todo el manga de Dragon Ball que fue realizado por Toriyama desde los 80 a los 90 es completamente canon, cada una de las páginas sin excepción. Pero también la película de Super Broly es canon, puesto que él fue quien creó la historia y personajes, y los hizo deliberadamente para que encajaran en la historia. Así como también ciertos datos que nos han dado a través de los años, que Bills fue quien encerró al anciano Kaioshin en la espada Z, que Buu en realidad es como una entidad que existía desde que el universo fue creado y Babidi fue quien lo convocó y le dio forma, y etcétera. Cualquier dato que Toriyama suelte de su boca sería canon, puesto que es su obra y puede implementar cualquier cosa que él desee, incluso si a veces esto se contradice con el pasado. Y entonces, ¿qué es oficial? Oficial es cualquier cosa de la franquicia que se encuentre bajo la licencia del nombre de la misma, mientras se encuentre de manera legal, es decir, cualquier cantidad de películas, anime y sus rellenos, capítulos, OVAs, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes. Todos los videojuegos hechos por las empresas que tengan los derechos de Dragon Ball, los juegos de cartas, los muñecos, etc. Por lo tanto, esto significa que lo canon puede ser oficial, pero lo oficial no siempre es canon. Y ahí es donde entran cosas como Dragon Ball GT o las historias que te contamos sobre los videojuegos. Dragon Ball GT es oficial porque fue creada por Toei Animation y sus trabajadores, pero no es canon porque Toriyama no pensó en la historia ni la incorporó en su obra original. Él simplemente dio el permiso para que se expandiera más allá de su gusto. Lo mismo con las historias de los videojuegos, son oficiales porque pertenecen a productos licenciados por parte de las empresas con los derechos de Dragon Ball, pero obviamente no son canónicas, ya que Toriyama nunca creó ni pensó en ellas para su obra. ¿Y lo no oficial? Bueno, aquí entran todos los trabajos de fans como historias inventadas, fanmangas, dibujos, mercancía ilegal o pirata. Es decir, todo lo que se haya hecho por un fan o cualquier persona no relacionada a las empresas de Dragon Ball y sin derechos de autor. Cosas como Dragon Ball Kakumei, Dragon Ball Multiverse, Dragon Ball AF y un largo etcétera. Todo esto no es oficial. Ahora sí, explicar a detalle cómo uno puede diferenciar lo canon de lo oficial en cuanto a Dragon Ball y cuál es la circunstancia actual con Super, ya que de hecho es un poco confuso y raro la inclusión de esto para el mismo Toriyama. Al principio lo único que existía era el manga que Toriyama hacía semanalmente, por ende todo lo que salía era canónico. Se trataba sobre la única y primera historia de Dragon Ball que se hacía, y en la que el autor, y claro, también su editor eran los únicos que tenían derecho de escribir lo que sucedía. Sin embargo, con lo popular que se volvió el manga de Dragon Ball no tardaron en hacerlo anime, y aquí comenzaron las cosas oficiales pero no canónicas. Puesto que aunque en algunas ocasiones era muy fiel al manga, era inevitable que metieran algún relleno, algunos personajes o historias que no se encontraban dentro del manga, ya sea para ganar tiempo o sacar más capítulos y ganar más dinero, o incluso mantener la popularidad de la serie por más tiempo. En el primer Dragon Ball esto no fue tan notorio, solo algunos personajes como Hanin eran relleno, historias realmente que no afectaban de manera grave, como cuando Goku conoce a Roshi en el pasado. También comenzaron las películas y obviamente todas ellas no eran canon, pero hasta ahora todo era muy fácil de discernir.
Solo el manga era canon y las cosas animadas eran únicamente oficiales. Se llegó a Z y aquí el relleno fue muchísimo mayor. Había demasiados capítulos en los que se inventaban la historia, pero de nuevo intentando no interferir con el manga de Toriyama. Sin embargo, algunas cosas sí que fueron demasiado, como el infierno en el otro mundo. En el manga nunca se mostró ningún infierno. Además, los seres malignos nunca llegaban ahí con sus cuerpos a diferencia del anime. En el manga simplemente sus almas eran limpiadas y recicladas. Las películas de Z también trajeron cambios interesantes, puesto que aunque seguían siendo solo oficiales y no canónicas, sí que contaban con la supervisión y ayuda de Akira Toriyama en muchos aspectos. Por ejemplo, Akira fue el que diseñó el primer Broly, aunque claro, solo eso. Él no hizo la historia de la primera película, por lo tanto ni siquiera lo recordaba. Sin embargo, el hecho de que Akira ayudara en la producción y creara los diseños de personajes no hacía que las películas fueran canon. Simplemente contaba con la aprobación del autor para crearlas, pero no para incorporarlas dentro de la historia. Y así fue hasta que Toriyama decidió terminar la historia de Dragon Ball con el final de la saga de Buu, cansado de tanto trabajar semanalmente y sin descanso. Dio un final abrupto y nada planeado para su obra, dándoles el permiso para que continuaran bajo el nombre de Dragon Ball GT luego de que insistieran tanto para que no dejara de hacer el manga, puesto que el anime era muy popular. Toriyama, sin embargo, ya no quería seguir dibujando Dragon Ball, dio completa libertad a Toei para hacer lo que ellos quisieran, ayudando también con uno que otro diseño y con el nombre de Dragon Ball GT, pero de nuevo, que Toriyama estuviera involucrado no lo hacía canon. Sin embargo, sí que es completamente oficial y por lo tanto no es incorrecto decir que GT es la continuación oficial de Z. Lamentablemente a GT no le fue tan bien como a Z y durante varios años la franquicia estuvo manteniéndose solo de las ventas de mercancías y videojuegos, en donde gracias al enorme potencial que tenía Dragon Ball comenzaron a crear múltiples what if, o historias de qué hubiera pasado si, sobre todo en los videojuegos, cosa que de nuevo obviamente no son canónicas pero sí 100% oficiales. Cuando a Toei se le ocurrió traer de vuelta a Dragon Ball con Super y crear las películas de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, lo primero que pensaron es que necesitaban sí o sí de Akira Toriyama para no cometer el mismo error que con GT. Toriyama sí que le daba esa esencia muy característica a Dragon Ball, y solo si se trataba de una continuación canónica es que los fans le prestarían atención de nuevo al proyecto de Dragon Ball. La forma en que lo convencieron fue diciendo que él ya no tendría que dibujar absolutamente nada, solo tendría que crear la historia, algunos diseños de personajes y los trabajadores se encargarían de todo. Sin embargo, siendo Toriyama tan flojo como es, a veces puede llegar a que ni siquiera tenga la intención de mandar un guión completo. Así que de nuevo, para convencerlo tuvieron que decirle que bastaba solo con algunas indicaciones en la historia, es decir, dónde comenzaba y dónde terminaba y algunos detallitos entre medio y ya. Por esta razón es que hubo un gran problema para catalogar el manga de Super o el anime dentro de lo canónico o solo oficial, tanto las películas, manga y anime. Antes era muy simple, todo lo que Toriyama dibujara, describiera o dijera sería canónico, pero ¿qué pasa ahora cuando simplemente le daban un borrador bastante vago y los vacíos los tiene que llenar Toei Animation en el anime y Toyotaro en el manga? ¿Acaso tomamos solo como canónico lo que ocurre en ambas versiones, puesto que esto es lo que seguro Toriyama había especificado que sucediera en la historia? ¿Es el manga de Super realmente lo 100% canon ya que Toriyama lo revisa antes de ser publicado? ¿O acaso las dos cosas son canon a su manera y tenemos dos líneas tanto de anime como de manga? ¿Qué pasa con las películas y las cosas que se contradicen como en Super? O como en Super Hero con Pan que no sabía volar y en el anime sí. A Gohan que no había entrenado en la película, pero en el manga y en el anime sí. Como podemos ver ahora las cosas son bastante más complicadas en Super, pues puede que no haya solamente un canon y encontremos varias contradicciones y cosas ilógicas, pero al menos sabemos todavía que todo lo que salga de la boca de Toriyama se considera canon, y lo que no tengamos la certeza de que lo que se haya dicho por Toriyama, como los capítulos del anime donde Pan vuela, serían más seguros que no son canon, ya que él no sabía esto, este fue un relleno que crearon los de Toei. Sin embargo, aquí encontramos un patrón y que de hecho es algo bastante sano. Ni siquiera el mismo Toriyama ni Toei le toman importancia a qué es canon y no. De hecho, esto ya se dijo en una de las últimas entrevistas. Se mencionó que no tienen planeado seguir con una sola línea de la historia. Actualmente hay dos con lo que sucede en las películas y manga y ambas son consideradas igual de importantes. ¿Por qué los fans sí deberíamos preocuparnos tanto? Al final de cuentas, Toei Animation no se preocupa si algo es canon o no, solo se preocupa por los billetes. Digo, solo se preocupa porque haya sido escrito por Toriyama, para que automáticamente tenga la aprobación de la mayor parte del público. Hay cosas que de hecho fueron creadas por fans que pasaron a ser oficiales, como el manga de la historia del tipo que reencarnó en Yamcha.
Shueisha, la empresa con derechos del manga de Dragon Ball, la compró y la publicó online, y también en físico. Otras cosas que sí eran oficiales, pues salían en videojuegos o películas y se volvieron canon luego de que Toriyama las incluyera en Super, son por ejemplo Broly y Gogeta, que antes eran personajes exclusivos de películas y vimos cómo los presentaron de manera canónica en Super. En los videojuegos, el Final Kamehameha es un gran ejemplo. Esto era un ataque característico de Bellito que únicamente era utilizado en los videojuegos y nunca salió en el manga original de Toriyama, pero apareció en el anime de Super con todo y el manga de Toyotaro, por lo que es muy probable que se trate de algo que venía en los borradores de Toriyama. Otros ataques, por ejemplo, como el Big Bang Kamehameha, continúan siendo solo oficiales ya que solamente aparecen en videojuegos y GT, pero a la fecha no se ha visto en Super. También hay una imagen que ronda por ahí. Esto en la revista Bellomi, un concurso donde los lectores podían mandar dibujos de fusiones. Hay uno sobre la fusión de Gohan y Trunks, que si bien nunca sucedió en el manga, sí que se hizo oficial en Dragon Ball Heroes. Este es otro gran ejemplo de una idea que se hizo oficial. El Super Saiyajin falso, a pesar de que es una transformación exclusiva de la película, fue creada por Toriyama, incluso antes de que creara el diseño del Super Saiyajin oficial, y de hecho hasta se inspiró en esta para hacer la versión final. Así que este es un gran ejemplo de algo no oficial hecho por el mismo autor y que se usó de referencia para algo canónico. Hablando de eso, Bardock es un punto muy importante, ya que originalmente Toriyama ni siquiera lo tenía contemplado, pero luego de ver la OVA del padre de Goku le gustó tanto que el personaje lo incluyó en el manga, con todo y el mismo aspecto, en uno de los flashbacks de Freezer. Irónicamente esto fue sobrescrito en el futuro, o al menos la apariencia de Bardock, y en Minus le dio una historia adicional más extensa, pero muy diferente a la que habíamos visto, cambiando por completa la historia que vimos en el manga, dejándola completamente no canónica. Esto es un ejemplo de que el canon puede cambiar si el autor así lo desea y lo hace, que pueden existir contradicciones, pues nunca vamos a tener algo perfecto y sin agujeros de guión, sobre todo con Toriyama al mando. Y bueno, hablando del manga de Yaku, este es otro tema muy importante. No solo en el manga de Dragon Ball es canon, sino también los otros trabajos de Toriyama, los cuales creara y se especificara que se encuentran en dicho universo. El manga de Yaku, el manga de Arale, el manga de Nekomajin, la hermana de Bulma Taix, Tarble, muchos otros personajes que aparecen y desaparecen del canon. Posiblemente también los otros como Jiya, Sanchan y muchos más. Y bueno, ya solo queda recalcar que hay cosas que pueden parecer no oficiales, pero sí lo son, como los crossovers que han tenido Dragon Ball con One Piece y otros animes, en los mismos capítulos de Dragon Ball Heroes, y cosas incluso más de nicho y poco conocidas como el doblaje de Argentina que tuvo la película de Broly. Incluso hasta los tazos que tuvimos en Latinoamérica, estos son oficiales. Solo recuerda esta regla de oro: si tienes los derechos de las empresas de Dragon Ball, entonces sí que es oficial, aunque no necesariamente canónico. Eso ya dependerá de si algo es aprobado y pensado por Akira Toriyama para incluirlo en la historia. Con esto esperamos que puedan entender mucho mejor la diferencia entre canónico, oficial y no oficial, y dejen de discutir por esto y solo disfruten del contenido. Hay muchas historias de videojuegos muy buenas, historias de fans incluso mejores, y seguramente mucho más que iremos viendo en el futuro.